Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, poderosa, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud, para que vengamos a crecer espiritualmente. La palabra de Dios es poderosa. No existe nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios. Y la mejor forma, es decir, la única manera de conocerle es en espíritu y en verdad. En espíritu, en la llenura del Espíritu Santo, y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios, sin añadiduras humanas, lo más claro posible. Pero para eso tenemos que estar en la llenura del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo solamente se requiere fe. Solamente se requiere así de gratis, como es la salvación, así de gratis para nosotros, por supuesto, porque para Cristo fue el precio más alto del universo. Solamente reconocer nuestros pecados ante el Padre, en la intimidad de nuestra alma. No hace falta ningún intermediario. No hace falta ningún individuo metido en un cubículo al que le vamos a confesar nuestros pecados. No hace falta tampoco hacerlo en público ante una audiencia. Simplemente es un acto de reconocimiento de nuestros pecados ante el Padre. Como dice en 1 Juan 1:9, sí citamos, mencionamos, nombramos nuestros pecados, nuestras independencias. Recordemos que el pecado es actuar independientemente de Dios. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y es fiel porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Y justo porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel porque su esencia nos dice que Él es inmutable, que Él no cambia porque nosotros cambiemos. Él permanece fiel. Entonces, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que para iniciar la clase de hoy, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma reconozcamos nuestros pecados y podamos disponernos a estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, toda esta información, para que nosotros vengamos a glorificarte en el nombre de su Majestad Jesucristo. Bien, hoy vamos a hacer un pequeño intensivo, porque vamos a repasar algunos versículos que son de suma importancia para que podamos entender más claramente a qué se refiere esto de la gracia. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos no sabemos regalar. Y no sabemos regalar porque por lo general tenemos una camarita de circuito cerrado de televisión, o queremos tener un control remoto, o queremos tener un cordoncito para hacerle seguimiento al regalo que hacemos. Por lo general, si hacemos un regalo a alguien, deseamos y necesitamos la retribución, deseamos el agradecimiento, y que la persona se ponga la camisa que le regalamos, o que la persona nos retribuya con una buena actitud lo que hemos hecho. De alguna manera hacemos un seguimiento de ese regalo que le hacemos a la persona, cuando realmente Dios nunca hace eso. En ningún momento Dios nos condiciona el regalo. Es un regalo perfecto e infinito y no hay manera de que nosotros podamos retribuirle ese regalo. Es infinito, no tiene ningún tipo de mérito humano, por lo cual lo único que tenemos que hacer es recibir. Y también es algo sumamente difícil que estemos dispuestos a recibir sin ningún tipo de pago que podamos hacer. Pero la gracia es justamente eso. Todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases del sacrificio de Cristo en la cruz, donde nosotros no podemos ganarlo, no podemos merecerlo y no podemos hacer nada para recibirlo.
De igual forma, tampoco podemos hacer nada para perderlo. Y es triste ver una gran porción de miembros de la familia real que piensan que pueden perder su salvación. Entonces intentan hacer algo porque necesitan conservar algo que no pudieron nunca ganarse. Entonces vamos a ver un poco a qué se refiere todo esto, para que vengamos a tener la seguridad eterna que Dios nos ofrece. Y es de allí donde vamos en ese proceso de crecimiento espiritual, donde comenzamos a tener autoestima espiritual. Y la autoestima espiritual es, me veo como Dios me ve, comienzo a verme como Dios me ve, comienzo a darme cuenta de que Dios me ama de una forma perfecta e infinita. Y comenzamos en ese proceso de crecimiento espiritual, donde comenzamos a tener la seguridad eterna de que vamos a estar en el tercer cielo, una vez que dejemos el cuerpo. Ahora, y todo esto es porque es interesante, porque es valioso que lo entendamos, porque no nos quedamos en el mero punto en el que simplemente cree en Cristo y se salva, que es el paso más importante de nuestra vida, creer en Cristo. Pero ¿qué tal de esos miembros de iglesias donde van, creen en Cristo y a la semana siguiente vuelven a ir el siguiente domingo y vuelven a pasar el púlpito y vuelven a hacer la oración de fe? Es que no están entendiendo que tienes que avanzar. Como miembros de la familia real estamos aquí mandados, ordenados a que crezcamos espiritualmente. Y no podemos crecer espiritualmente si simplemente nos quedamos en el paso de creer en Cristo. Ese es el primer paso que debemos dar. Pero luego tenemos la responsabilidad de hacer algo útil con la vida espiritual que Dios nos ha entregado. Alimentar el espíritu, así como alimentamos el cuerpo todos los días. Y si bien es cierto que estas clases se graban una vez a la semana, y desearía, pero eso solamente es decisión divina, tener tiempo para poder grabar con más frecuencia clases. Sin embargo, el que es positivo va a buscar la manera de repetir, aunque sea repetir la misma clase varias veces, hasta venir a tener un manejo de estas herramientas, de estas armas de la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, nos hemos quedado un buen tiempo, hasta el momento van 10 clases, está el número 11, sobre el tema de la gracia, porque es fundamental que entendamos este tema de la gracia. Y nos vamos a tomar 10 o 15, 20 clases más, pero ya no es un simple tema superficial o tomar, mejor dicho, superficial no, porque ningún tema de la palabra de Dios es superficial, pero ya las clases son de una hora, más profundas, son mayor cantidad de clases, porque ahora he ido avanzando de manera que quiero que cada clase sea más completa o cada tema sea más completo y luego pasaremos a estudiar libros de la Biblia, nos andaremos un poco más en el griego y en el hebreo, iremos avanzando con temas más extensos, más profundos, más densos, al punto que llegaremos a comer carne cruda. De todos modos, ¿y por qué digo carne cruda? Porque es una proteína poderosa la carne, ¿no? Y ellos nos quieren hacer comer gusanos y mariposas y carne sintética, que se la coman ellos. Bien, entonces vámonos ahora a la palabra tetelestai. Tetelestai fue la expresión de Cristo en la cruz para denotar lo que había ocurrido en ese instante. Y tetelestai tiene un significado poderoso eh, que nos remonta al Génesis. En el libro de Génesis, cuando Dios dice, y Dios descansó, al octavo día Dios descansó, no significa que Dios descansó porque estuviese cansado, sino era una representación de lo que ocurriría en la cruz. Todo está consumado. Es decir, Dios cumplió toda la obra. Y no hay nada, absolutamente nada que podamos añadirle nosotros a ese trabajo de Dios. Eso es cuando uno llega a una empresa o algún trabajo, alguna una obra y ya todo está terminado. ¿Qué vas a añadirle? No, es imposible. Todo está de manera perfecta, terminada, culminado el trabajo. Y esto es lo que significa tetelestai. Entonces comencemos con este tema. Esta palabra fue pronunciada por nuestro Señor en la cruz mientras todavía estaba vivo, para que también entendamos que no fue la muerte física de Cristo la que pagó los pecados en la cruz, sino la muerte espiritual
porque cuando Adán pecó, él no murió físicamente, murió espiritualmente. Y es por esto que Cristo tiene que venir a pagar espiritualmente, morir espiritualmente para pagar el pecado original. Entonces, es de suma importancia que entendamos esto, porque no fue la muerte física, no fue la sangre derramada. Y cuando vemos la sangre de Cristo, se está refiriendo a la muerte espiritual, porque tampoco son los pecados personales lo que nos condena, sino el pecado de no creer en Cristo, porque el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz fue el no creer en Él. Es esa la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace claro el mensaje de salvación, las buenas noticias, el Evangelio, que es las buenas noticias, Evangelion, cuando el Espíritu Santo hace claro el mensaje para un no creyente, un muerto espiritual, ese individuo tiene esa oportunidad de creer en ese instante, en el mensaje de salvación. Pero si el individuo lo rechaza, está blasfemando contra el Espíritu. Está rechazando la obra de Cristo en la cruz. Entonces, esta palabra fue pronunciada por nuestro Señor en la cruz mientras aún estaba vivo. Su muerte física no tenía nada que ver con nuestra salvación. Cuando el último pecado fue juzgado, exclamó, consumado es, que es lo que significa tetelestai. Todo está consumado. Él nos estaba diciendo que su obra de muerte espiritual sustitucionaria, recordemos que Él estuvo como sustituto nuestro en la cruz porque nosotros no éramos capaces de pagar. El ser único del universo, el nacido en forma única, el nacido tricótomo, alma, cuerpo y espíritu, estaba siendo juzgado por nuestros pecados. Estaba diciendo todo estaba terminado, todo estaba finalizado, todo estaba consumado. Fue entonces cuando murió físicamente, entregando su alma y su espíritu. Primero murió espiritualmente, pagando todos los pecados en la cruz durante 3 horas en el monte de la calavera, en el monte del Calvario, que es lo que significa Calvario, calavera, donde el cielo se oscureció durante 3 horas para cederle privacidad, intimidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Para ser más exacto. Eloi, Eloi, lama sabactani. Y no es porque Dios lo dejase abandonado a su suerte, no, sino porque en ese instante Cristo dice eso, pronuncia esas palabras con el propósito de que quedase registrado que en ese instante estaba siendo separado de Dios Padre, recibiendo toda la porquería del género humano. Imagínense la cantidad de inmundicia que recibió Cristo durante esas 3 horas, desde el pecado más chiquitito, pasado, presente y futuro, hasta el pecado más gigante de la humanidad, siendo el ser único, perfecto del universo. Fue entonces cuando murió físicamente entregando su alma y su espíritu. Cristo no murió físicamente por nuestros pecados. Su muerte física fue solamente significó que su obra en la tierra durante la encarnación había sido completada. Cuando nuestro Señor dijo, tetelestai, Él estaba hablando desde su humanidad. Y Él me pronuncia esas palabras para que quede registrado que había sido pagado todo, para que quedara evidencia de lo que había ocurrido en la cruz. Entonces, y Él entrega voluntariamente su cuerpo como una manifestación adicional de que había completado todo el trabajo y que luego resucitaría el tercer día, habiendo luego con esto edificado el templo en cada uno de nosotros, mientras que el, el templo físico que tanto adoraban y todavía hoy en día queda una que otra pared, era rasgado el velo como representación de que ya no existe ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino Cristo, y que nuestro sumo sacerdote, y es que esto es impresionante y podemos tardarnos horas en estudiar este tema. Y voy a hacer un pequeño esbozo, un pequeño resumen de lo que significa todo esto, para que veamos más o menos qué significa el hecho de que el templo hubiese sido rasgado, el velo del templo, derribadas las paredes del templo que el mismo Dios construyó. El templo que fue construido en los tiempos de Israel, eh, cada elemento del templo era una representación de Dios,
de Jesucristo. Tanto las medidas de las paredes, el velo, es decir, digamos que la cortina grandísima de un color específico, que ese color violeta o púrpura representaba justamente las vestiduras del sumo sacerdote. Todo representa a Cristo en ese templo, mientras que los judíos lo rechazaban. No se estaban dando cuenta que quien estaban tratando de representar era a Cristo y a la obra de Cristo en la cruz. El sumo sacerdote hacía un sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo, ingresaba, y habiendo hecho un sacrificio también por sus propios pecados, ingresaba al lugar santo y luego al lugar santísimo, que era aquel donde derramaba la sangre del cordero, producto de los sacrificios de animales, sobre el arca del pacto, que tenían dos querubines que representaban rectitud y justicia, que miraban hacia abajo a la tapadera del arca que representaba la humanidad de Cristo que estaba recubierto con oro que representaba la deidad de Cristo, y dentro del arca del pacto habían 3 niveles de pecados del pueblo de Israel. Un tazón de maná, que fue el alimento que el pueblo de Israel rechazó durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, que también incumplieron, y la vara de Aarón que reverdeció, que representan también el rechazo del pueblo de Israel a la palabra de Dios, a la disciplina divina. Y entonces recibían la sangre del cordero y en lugar de ver los pecados del género humano, los pecados del pueblo de Israel, estaban viéndole la sangre del cordero que satisfacía tanto la justicia como la rectitud. Entonces este evento es impresionante. Y cuando Cristo muere en la cruz, está rasgando el velo del templo, es decir, para que todos tengamos acceso directo a esa comunión con Dios, a ese lugar santísimo, a lo que la gloria shekinah, y cuando habla de la gloria habla de la esencia de Dios, a esa gloria shekinah, que es el lugar de comunión y centro de conversación directa con Dios. Y nuestro sumo sacerdote, que por cierto el color violeta representa las vestiduras del sumo sacerdote, recordemos que era producto de machacar un gusano que daba esa tintura violeta, y Cristo es machacado por nuestros pecados en la cruz para hacerse las vestiduras del sumo sacerdote. Y él mismo es tanto el gusano que es machacado para sacar la tintura, la pintura, la tinta para las ropas del sumo sacerdote, y él es el sumo sacerdote para que nosotros no necesitemos ningún representante ante Dios, ni muñecos de yeso, ni de madera, ni templos construidos por bloques, ni por cemento, ni por crucifijos, ni por vírgenes, ni por absolutamente nadie. Solamente tenemos como intermediario a Dios, entre Dios y el hombre, a Jesucristo. Y nosotros somos sacerdotes y tenemos nuestro sumo sacerdote que nos representa infinitamente ante Dios. Entonces, este evento es impresionante, y durante esas 3 horas hubo un terremoto que hizo que el templo se destruyera y queda una que otra pared allí, como evidencia de que todo está hecho por Dios y que nosotros, y eso representa el rechazo. Entonces ir a orar a una pared y al muro de los lamentos, y eso no tiene ningún significado espiritual. Eso está allí para que nosotros comprobemos que Dios no está allí, que no tiene nada que ver con edificaciones humanas. Porque si hubiese estado destruido por completo y no quedase nada, no quedaría más que en mito. Pero está allí una que otra pared para demostrarnos a nosotros que Dios no está allí, que Dios está en cada uno de los miembros de la familia real, que Dios está en cada uno de nosotros, porque a partir de ese instante el templo es construido en cada uno de los miembros de la familia real y Dios nos habita. Esto es increíble. Esto es algo como para nosotros abrir los ojos y decir, wow, qué impresión, qué ganas de seguir comiendo esto. Sin embargo, ves como la cantidad inmensa de miembros de la familia real rechazan y rechazan y rechazan.
Esto es como para que hubiesen millones de personas deseando como locos escuchar la palabra de Dios. Pero resulta que es más delicioso comer basura y ponerse emocionales y cantar cancioncitas y arrodillarse y llorar. Pero eso es una estupidez, parte de la oscuridad del género humano y parte de la mentira de Satanás que le vende a la gente y la gente se las come felices. Y bueno, continuamos entonces. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús recibió el vinagre, que era vino del soldado, que era el vino que tomaban los soldados, dijo, consumado es decir, tetelestai, ha sido terminado, que es lo que significa, ha sido terminado en el pasado, con el resultado que continúa terminado o consumado para siempre. Entonces vamos a entender un poquito más de esto. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, su espíritu humano. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se está refiriendo al espíritu humano. Este verbo es un verbo perfecto, intensivo, pasivo, indicativo del verbo teleo. Ahora fíjense, la estructura gramatical del griego es impresionante y es precisamente por eso que Dios utiliza el griego para enseñar, porque tiene mucho más sentido, mucho más contenido y expresa mucho más en el griego que en el castellano. Entonces hay que hacer un uso de mayor cantidad de palabras. Por eso es importante conocer la gramática griega. Entonces vamos a ir poquito a poco también metiéndonos con gramática del griego. Y la idea es que vengamos a ser expertos, teólogos. Cada miembro de la familia real debería ser un teólogo, conociendo a profundidad la palabra de Dios. Entonces dice, este es un perfecto intensivo, pasivo, indicativo del verbo teleo, que significa un logro, una consumación, completado, terminado. Y el otro día tuve el placer de meterme a estudiar la gramática del verbo teleo y se me pasó como una hora fácilmente porque busqué entre eh, el, el, el diccionario griego y me metí entonces a la gramática, a los versículos, a los análisis de algunos teólogos, a los libros de Schaeffer y Scofield, y cuando te das cuenta se te van las horas. Y desearía que las horas de los días tuviesen 25, 30 horas para seguir estudiando. Pero es así como Dios lo quiere. Bien, continuando entonces. En el punto número 1, el perfecto intensivo enfatiza los resultados existentes de una acción completada. Repito esto, estudiando un poquito la gramática del verbo teleo. El perfecto intensivo enfatiza los resultados existentes de una acción completada. Por consiguiente, un estado presente, resultado de una acción pasada. Cuando nosotros estamos citando nuestro pecado, estamos haciendo un acto presente, pero basado en una situación pasada, que es el caso de Cristo pagando los pecados en la cruz, con el resultado permanente. Establece en una fuerte forma de una cosa que es la completa traducción del tiempo perfecto es consumado en el pasado con el resultado que se mantiene consumado para siempre. Y para siempre no significa hasta el final de nuestros días, de 120 años, 100 años, no, sino para siempre, para la eternidad. Ahora, eso está hablando del pecado que acabas de citar, no de todo el resto de pecados que no has cometido o que vas a cometer. Eso significa que igual, si cometiste el mismo pecado otra vez, cítalo y sigue adelante. Pero cuando ya lo citaste, ese pecado fue borrado, arrojado al fondo del mar, no dice Dios. La completa traducción del tiempo perfecto es consumado en el pasado con el resultado que se mantiene consumado para siempre. La salvación ha sido llevada a cabo completamente y es arrogancia pensar que tú debes añadir algo a la obra consumada de nuestro Señor. Y esto es importante porque lamentablemente muchas veces pensamos que podemos hacer algo para añadirle a la salvación, cuando la obra de Cristo en la cruz fue completada por Él. Nosotros no podemos añadirle nada, porque todo depende de lo que Él hizo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que descansar. Pero en la medida que vamos creciendo espiritualmente, en la medida que vamos entendiendo todo esto, en la medida que nos da hambre por continuar estudiando, queremos más, queremos conocerle más y deseamos estar allí en el palacio, en lugar de estar revolcándonos en la basura. Y cuando estudiemos el tema del hijo pródigo,
En realidad, hijo pródigo significa hijo despilfarrador. Vamos a entender un poco más este tema y vamos a darnos cuenta de lo delicioso que es estar en el palacio, en lugar de estar revolcándonos con los cerdos, como lo hizo el hijo despilfarrador. Bien, la voz pasiva, el punto 2, la voz pasiva representa a nuestro Señor recibiendo la acción de Dios Padre, quien imputó nuestros pecados en Cristo en la cruz. Y el tema de la imputación también es sumamente interesante, pero vamos a ver en la medida de que Dios nos dé años para estudiar, 100, 120 años o lo que sea que Dios quiera darnos, o 50 años, no sabemos. De hecho, lo máximo que Dios dice que vamos a vivir son 120 años. Entonces, Dios nos va a dar la oportunidad para seguir conociendo todo esto. Pero entonces deseamos conocerlo más. Entonces ya no nos interesa andar revolcándonos con los cerdos, preocupándonos, con angustia, con miedo, que si viene la guerra, que si viene otra pandemia, que nada, ya no nos interesa nada de eso. Todo eso son oportunidades para crecer espiritualmente. Entonces, bajo la voz pasiva, nuestro Señor recibió la imputación de nuestros pecados y fue juzgado por esos pecados. Las imputaciones es interesante conocerlas porque Cristo, sin merecer nada, recibió todo eso. Nosotros merecíamos todo el castigo. Sin embargo, lo recibió todo en la cruz. Punto 3. El haber inclinado su cabeza es muy importante, pues se aseguró de que su cuerpo empujara hacia adelante, para que cuando su pecho fuera penetrado con la lanza, el del soldado romano mostrará que él no había sangrado hasta la muerte. No murió físicamente para pagar nuestro pecado. Fue una expresión voluntaria de él entregar su cuerpo. Y había que mostrar que efectivamente él nos murió por el sangrado físico. No fue la muerte física de Cristo la que pagó los pecados, fue la muerte espiritual. Que de hecho, si nos impresionamos cuando vemos películas como La Pasión de Cristo, muy cruel y fuerte, pero eso es nada comparado con lo que sucedió realmente. Y no hablo de los castigos físicos, sino lo que significó y representó para Cristo, el ser único del universo, separarse del Padre, recibiendo toda la porquería para que nosotros vengamos a tener salvación eterna. Entonces esto es impresionante. Su muerte física fue dolorosa, sí, claro que sí lo fue, pero fue nada comparado con lo que fue la muerte espiritual para que nosotros tengamos acceso a la salvación eterna. Y es increíble, es bellísimo. Bien, continuando con el siguiente punto, dice, la declaración directa de las Escrituras. Gracia es un regalo de Dios. Siendo que es un regalo, no se puede ganar o merecer. Lo que pasa es que también tenemos la costumbre de pensar que podemos hacer algo para ganar la salvación, cuando nosotros no tenemos capacidad, no tenemos cómo negociar con Dios. Eso sería un absurdo, creer que podemos transar con Dios. No tenemos condiciones nosotros para, para negociar con Dios, para hacer un chanchullo con Dios. Dios no se corrompe con la porquería nuestra. Dios no puede negociar con nosotros porque nosotros no estamos al nivel de Él. Sí, bueno, te voy a dar el 10% para que me devuelvas. Y luego tú sabes, yo te devuelvo otro 10%. Y entonces ahí está la porquería satánica de hacerle creer a la gente que deben diezmar para simpatizarle a Dios, para negociar con Él y luego nos devuelva. Es un absurdo la oscuridad del alma del individuo. Bien, nos dice en Juan 16:8, y ahora vamos a ver una serie de versículos porque, bueno, ¿en qué te basas? ¿Dónde está el fundamento bíblico para esto que estás diciendo? De que la salvación no se pierde y que todos los pecados fueron pagados y que no hay manera de que nosotros podamos añadirle algo. Aquí vamos a ver un montón de evidencia bíblica de lo que nos dice Dios. En Juan 16:8 dice, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, traerá a la luz al mundo lo concerniente a pecado, lo concerniente a rectitud y lo concerniente a juicio. Vamos a buscarlo en la versión de Reina Valera, Juan 16:8. Vamos a ver unos minutitos aquí. Acuérdense que soy un poco lento con esto, Juan. Y bueno, mi computadora tampoco es muy rápida. Juan 16:8. Estaba estudiando el otro día el tema de Oseas. Impresionante también. Poco a poco vamos a ir estudiando. Bien, dice en Juan 16:8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero esto todavía se queda un poquito corto.
Entonces, cosecharán la... 16:8, vamos a ver. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Vamos a ver entonces la versión del coronel Robbie Thing, que lo hace un poquito más claro. Cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, traerá a la luz al mundo lo concerniente a pecado. Y eso ahí lo redarguirá. ¿Ok? Traerá a la luz el mundo lo concerniente a pecado, lo concerniente a rectitud y lo concerniente a juicio. Y aquí dice en el 16:9, Juan 16:9, en cuanto a pecado, pecado de no creer, porque ellos no creen en mí, es decir, en Jesucristo. Y vamos a aclarar un poquito esto en el punto 1. Pecado personal no es un asunto a considerarse en la salvación. Este fue juzgado en la cruz. El único pecado que se considera que es el pecado de no creer en Cristo como el único Salvador. Fue el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz. El pecado de no creer en Él. Porque Cristo obviamente creía en Él. Él sabía quién era o quién es. Entonces el único pecado por el cual somos condenados es no creer en Cristo. Esto nos comunica que nosotros debemos añadir, eso nos comunica que nosotros debemos añadirle algo al creer en Cristo para la salvación. Vamos a ver un poquito más claro esto. Juan 3:15-16 nos dice, para que todo aquel, es decir, cualquiera del género humano, que cree en Él tenga vida eterna. Nosotros no podemos añadirle nada. Y nos lo muestra de infinita cantidad de formas, en un montón de versículos de la Biblia, que nosotros no podemos agregarle nada a la salvación. Y en Juan 3:16 nos dice, porque vean, cláusula de propósito, es decir, basado en lo anterior. Y lo anterior fue lo de 3:15, que nos dice, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces en el 3:16 nos dice, porque vean, cláusula de propósito, basado en lo anterior, el Dios, es decir, Dios Padre, amó al mundo, es decir, a todo el género humano, creyentes y no creyentes. Amó al mundo tanto, un adverbio de grado, con el resultado que, cláusula de resultado, Él dio a su Hijo, nacido en forma única, la unión hipostática, humanidad verdadera y deidad indisminuida, a fin de que, como cláusula de resultado, todos, o sea, cualquier número de seres humanos que en Él creen, en Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Ahora, si alguien cree que puede añadirle algo a esto, por Dios, está en la oscuridad total. Entonces, en Juan 3:18 nos dice, el que cree en Él, es decir, en Jesucristo, no es condenado. Es decir, no estará en el juicio final. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Nacimiento físico, se nace muerto espiritualmente, vivo físicamente, con vida de alma, vida biológica, pero muerto espiritualmente, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios nacido en forma única, el monogenes, el unigénito, embarazo y nacimiento de virgen, pero sin naturaleza de pecado. Recordemos que es el hombre el que transmite la naturaleza de pecado en los 23 cromosomas que aporta el hombre. En el semen del hombre están los 23 cromosomas que aportan la naturaleza de pecado. Porque en el momento del jardín del Edén, aunque Isha pecó porque fue engañada, porque fue débil, rechazó la autoridad de su marido y la autoridad de Dios, Adán pecó sabiendo lo que estaba haciendo. Él era la autoridad y él permitió el golpe de estado de Satanás y comió voluntariamente. Y luego el muy cobarde le echa la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste, pobrecito. Bueno, luego creyó en Cristo. Pero para que veamos que el individuo, aunque esté viviendo en el ambiente perfecto del Edén, en las mejores condiciones, podemos ser sumamente negativos. Así que no depende de que el ambiente sea bonito y agradable. Para que no andemos buscando un ambiente perfecto. Es imposible. El ambiente perfecto solamente va a venir aquí a la tierra una vez que Cristo esté gobernando durante 1000 años. Entonces nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree al Hijo,
no verá la vida, sino que la ira, cuando habla de ira, esto es un antropopatismo, porque Dios no tiene ira emocional como nosotros, sino está hablando del juicio y la condenación. El que no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en Juan 6:47 dice, de cierto, de cierto. Y hay que hay que poner atención cuando dice de cierto, está refiriéndose a un punto de doctrina. Es decir, presten atención. Yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cada vez que veamos de cierto, se está diciendo punto de doctrina. Presten atención. Yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 11:25 nos dice, Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, aunque muera físicamente, vivirá. Eso lo está diciendo María en el contexto de Lázaro, que había muerto físicamente, ya estaba apestoso, tenía varios días muerto, se estaba pudriendo, estaba en una cueva, enterrado, y el que muere físicamente vivirá. Ahora hay que diferenciar, perdón, diferenciar entre resurrección y resurrecto, resucitar y resurrecto. ¿Por qué? Porque resucitar, que fue lo que sucedió con Lázaro, él volvió a la vida para luego morir físicamente. En el caso de la resurrección, que es lo que sucede con Cristo, él muere físicamente para volver a la vida y nunca más morir. Ahí tenemos como representante a la diestra de Dios Padre, sentado en el trono celestial, a un hombre que sigue siendo hombre y sigue siendo Dios para toda la eternidad. Esto es increíble, es un fenómeno maravilloso. Y entender todo esto nos da una tranquilidad y una seguridad eterna de que no tenemos que cumplir con rituales ni con babosadas humanas, para que no nos dejemos engañar por las tentaciones de Satanás. Que todos los días vamos a tener cientos de miles de oportunidades para embarrarla. Para que, ya saben ustedes. Entonces, Cristo le dice, y Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Y cuando se usa la palabra Cristo, Cristo significa comisionado para la salvación. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En Hechos 16:31 dice, cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Porque este versículo nos dice en la Reina Valera, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en tu casa y el resto, los miembros de tu familia no creen en Cristo, no van a ser salvos. Pero se está refiriendo a que el mensaje les va a llegar porque más directo, porque tú como miembro de tu familia vas a poder expresárselo. Y algunos somos los que hemos tenido oportunidad de manifestarlo en nuestra familia biológica. Decirle, miren, yo creo en Cristo y estudio la palabra de Dios y se lo puedes manifestar a tus hermanos, a tus padres, y ellos rechazan y son como una pared de concreto que no hay manera de que penetre. Ellos no van a ser salvos porque yo sea salvo. Es una decisión personal, voluntaria. Y a veces puede ver sus ojos que están como un cristal, que nada está penetrando allí. Y lo único que tú puedes hacer es, ellos tienen la oportunidad cuando decidan, si es que lo deciden algún día. Si no, aunque te duela mucho, estarán condenados para toda la eternidad. Y eso no significa dejar de hablar con ellos. Eso lo único que significa es que puedes hacer una separación mental en tu alma de todo eso. Pero ya le ofreces la palabra de Dios, le ofreces las buenas noticias, le ofreces la oportunidad y ellos rechazan, pero no te están rechazando a ti, están rechazando el Espíritu Santo. Y simplemente continúas como si nada hubiese pasado, porque ya es una decisión personal. Bien, continuando con esto. En Hechos 16:31 dice, cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo,
ellos también serán salvos. En Gálatas 3:26, porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Fe, todo es por fe. Y la fe es no meritorio, es el único método de percepción donde la capacidad humana no está involucrada. La fe puede tener fe desde el individuo con un grado de coeficiente intelectual o el individuo más genio del universo. Del universo no, perdón, del mundo. O sea, puede ser un genio y tener la misma cantidad de fe que el individuo que tiene 0 grado de inteligencia. Y aún así ser salvo. Ahora, es interesante ver cómo algunos individuos que, ¿cómo les diría? Que no pueden tener la capacidad para tomar la decisión porque bien sea o murieron muy pequeñitos en medio de un conflicto como el que está sucediendo en Gaza, o que simplemente tenga un coeficiente intelectual porque tiene algún retardo o un síndrome de Down, y Dios, la gracia de Dios, les permite ser salvos. Esos individuos son salvos. Esto es lo maravilloso. Y es gracias a que fue condenado desde el momento del nacimiento, ese individuo tiene la oportunidad por la gracia de Dios de ser salvo. Las personas con algún tipo de retardo, con algún tipo de discapacidad, los niños que antes de tener conciencia de Dios mueren en una guerra. Y quizás muchos de esos niños que están muriendo, para que entendamos un poquito cómo es posible que Dios permita que esos niños en Palestina mueran. Allí está la gracia de Dios, que esos niños están en el tercer cielo porque Dios permite que ese individuo que no tuvo la oportunidad, Dios lo conoce desde la eternidad pasada y tiene la oportunidad de estar salvo en el tercer cielo. En Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Y esto lo entendió perfectamente Martín Lutero, por allá por el 1500 y algo, 1526 si no me equivoco, cuando escribió sus 95 tratados bíblicos, puntos donde él estuvo en desacuerdo con la Iglesia Católica, luego de haber formado parte de esa religión, y se dio cuenta al entender y estudiar la palabra en griego, la cantidad de mentiras que la religión romana estaba metiéndole a la gente para extorsionarlos económicamente. Entonces, bueno, una gran revolución. Justamente ayer vimos aquí en casa el documental sobre Martín Lutero. Es muy interesante para que veamos el contexto histórico a lo largo de la historia humana, el hombre rechazando a Dios. Sin embargo, Dios se abre paso, porque la verdad no se puede ocultar. Hay etapas de la historia de la humanidad donde el individuo trata de utilizar a Dios como mecanismo de presión y de extorsión a la gente. Satanás utilizando la religión, porque la religión es satánica, utilizando la religión como mecanismo para alejar al hombre de Dios. Bien, porque no me avergüenzo, dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder para la salvación, poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Cuando se refiere al griego se está refiriendo a todo aquel que no es judío. Entonces, no nos están ordenando que vayamos a predicar. El predicar o enseñar o decirle a alguien que está en la parada de autobús o haciendo cola en el banco o que está en algún lugar, es un privilegio, no es una orden, es un privilegio que tenemos una vez que crecemos espiritualmente y tenemos deseo de manifestar la razón por la cual nosotros estamos tan increíblemente felices, por la cual nosotros tenemos esta bendición, y es una expresión espontánea, es una expresión natural. Quieres compartir esta felicidad, quieres compartir este regalo que Dios te ha dado. Y es una manifestación del crecimiento espiritual. No una cuestión así de que te pones tu corbatita y tu pantalón de
de poliéster y tu camiseta ajustada y vas con un libro bajo el brazo diciéndole a la gente, tocándole la puerta los domingos en la mañana o los sábados en la mañana, diciéndole, mire, tienen que creer en él. Cuando en realidad esto es una expresión natural y lo puedes hacer diariamente o ocasionalmente de una forma espontánea. La persona tiene la libertad de creer o no. Ese es su privilegio. No andes diciéndole después, mira, ¿qué pasó? ¿Creíste o no creíste? No trata de confirmarlo. Es una libertad y una oportunidad de cada quien. Y nos dice en Romanos 3, 20 al 22, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Y volviendo al tema de Martín Lutero, que es sumamente interesante, aunque no es tampoco, también tuvo sus luces y sus sombras, porque como individuo, naturaleza de pecado, en algún momento puede controlar, pero Dios aprovecha ese máximo punto del individuo siendo positivo para que su palabra se preserve, para que su palabra llegue a la gente, para que si tú eres positivo, la palabra de Dios estará allí disponible para ti, para que vengas a crecer espiritualmente. Y entonces, cuando Lutero descubre que no tenía nada que ver con pagar indulgencias, con pagar económicamente un tributo para poder ser salvo o para poder ser perdonado por los pecados, y descubre que todo es por gracia, se quedó abismado y empezó a rechazar toda la podredumbre de la religión. No por las obras de la fe, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Y aunque tratemos por nuestros propios medios de cumplir con una serie de requisitos y cumplir con una serie de rituales y de buen comportamiento, Dios no se impresiona con eso. No seremos justificados por ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino porque todo lo que Cristo hizo en la cruz es lo que nos permite tener acceso a la salvación. En Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la ley y los profetas, que son las escrituras del Antiguo Testamento. Y es que las escrituras del Antiguo Testamento están allí para que nosotros entendamos que es imposible cumplirlo. Y en Romanos 3:22 dice, precisamente, la rectitud de Dios. Ahora, ¿por qué la rectitud? Porque se nos ha imputado, una vez que creemos en Cristo, la rectitud de Cristo. La rectitud de Dios se nos ha imputada, porque ese es el vínculo en el que Dios tiene relación personal con los miembros del género humano que cree, con los miembros de la familia real. Nosotros tenemos soberanía, entonces la libre voluntad del individuo. Pero cuando la rectitud de Dios o la soberanía de Dios se une con la soberanía del individuo, hay allí un match perfecto. Y Dios entonces puede amarnos de manera personal. Y en la medida que nosotros vamos creciendo y alimentándonos desde el punto de vista divino, vamos a ver a Dios como lo que es realmente, por lo menos en un porcentaje, porque no podremos verlo sino hasta que estemos en el tercer cielo, será cuando podamos verlo como realmente es, en su gloria y su esplendor máximo. Pero entonces cuando nosotros tenemos la capacidad para entender esto, entonces vamos viéndolo poco a poco, entendemos lo chiquitico que somos y que no podemos hacer absolutamente nada para merecer esto. Entonces comenzamos a amarlo personalmente. Y fue lo que, de hecho, Saulo de Tarso, el comprado, Saulo, luego cambió, o Cristo le cambia el nombre a Pablo, que significa disminuido, porque en la medida que él iba conociendo a Dios, el individuo más autorrecto que que pudo haber existido, que creía que asesinando y persiguiendo cristianos estaba de alguna forma cumpliendo con un mandato divino, un terrorista. Y entonces cuando él se dio cuenta de que él era un autorrecto, que no tenía nada que ver eso con Dios, y entonces dice, yo, fariseo de fariseos, es decir, un cumplidor de la ley al máximo, circuncidado al octavo día, es decir, cumplió desde muy pequeño, porque la circuncisión era una manifestación de cumplimiento de la ley, del pacto. De hecho, cuando Dios ordena que se circuncide al octavo día,
que igualmente el octavo día está representando, todo está consumado en la promesa de Dios, para que cuando el individuo, el judío, orinase, se viese allí una manifestación de la promesa de Dios. Entonces cuando Pablo dice, circuncidado el octavo día, fariseo de fariseo, dice, hoy todo eso lo tengo por miaino comparado con Cristo. Hoy todo eso es mierda comparado con Cristo. Porque se dio cuenta de que nada de eso tenía que ver con Dios, que no era más que legalismo, autorrectitud, religión, y que eso no tiene nada que ver con Dios, porque todo está consumado y provisto por Dios. Y entonces comienza a ver a Dios en su dimensión y se da cuenta de lo chiquitico que es, y su nombre pasa a ser Pablo, disminuido. Y nosotros tenemos que ser disminuidos diariamente. ¿Cómo? Con humildad, y la humildad es someterse a la autoridad. Y la primera autoridad es Dios, y luego las leyes, y luego nuestra autoridad en el hogar. Y es un proceso impresionante, donde el hombre es la autoridad de la casa. La mujer no es que sea menos que el hombre, pero la mujer es si el hombre inicia, la mujer responde. Al igual que nosotros, Dios inicia, nosotros respondemos. Y el niño se somete a la autoridad de los padres. Pero es que lo que sucede, lastimosamente, es que no se inculca eso, porque creen que entonces es machismo, que la mujer se someta a la autoridad de su marido. Y el hombre es un bruto que tampoco sabe aprovechar y utilizar el trabajo que se nos ha encomendado de ser respetables, primero a Dios y luego a nuestra pareja, a las autoridades, a las leyes, y pagar las multas, aunque no nos guste, y respetarla y declarar impuestos y pagar nuestros impuestos y nuestro compromiso, para que veamos que todo es un paquete perfecto. Y en la medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo todo esto, nos sometemos a la autoridad, somos cada vez más humildes, entendemos que deseamos y necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para comprender todo este fenómeno impresionante. Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo, para que todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. Antes había una diferencia entre quien no era del pueblo de Israel y quien era de Israel. Hoy en día nada de eso importa. Tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Y mientras en el Antiguo Testamento se era familia de Dios, hoy en día somos familia real de Dios por creer en Cristo, porque ya Cristo cumplió con su trabajo en la cruz. Bien, continuando con Romanos 3:28, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Entonces, cuando comprendes que no puedes hacer nada cumpliendo la ley, que no alcanzas nada, que es imposible cumplir con la ley, y entiendes que todo es parte de un regalo, todo forma parte del plan perfecto de Dios y que todo es por gracia, entonces comienzas a tener una felicidad y una libertad, porque sientes que una maleta de plomo se te ha caído de la espalda. Cuando sabes que es imposible cumplir con mandamientos y con requerimientos y rituales y comportamientos. Ahora, eso no significa, y sí lo puedes hacer, por supuesto, que te vayas al burdel, que te vayas a emborrachar o a consumir drogas. No, eso es una estupidez. Es una forma estúpida de entender la palabra de Dios. El citar nuestros pecados, el regalo divino, infinito y perfecto, no es una licencia para pecar. Es una licencia para seguir. Es un privilegio. Ahora yo quiero seguirlo porque lo amo, porque lo comprendo, porque quiero conocerlo más. Quiero conocer más a mi padre y quiero estar más tiempo en el palacio, como miembro de la familia real que soy. Entonces, eso es un regalo impresionante, bellísimo. Y entonces, en la medida que lo entendemos, queremos conocerlo más. Entonces, decimos, yo no quiero vaciar este pecado. Cuando nos enfrentamos a la tentación, yo no quiero vaciar este pecado a la cruz. No quiero preocuparme, no quiero tener ansiedad, no quiero tener miedo, no quiero... Porque tenemos el concepto de que pecado solamente es irse prostitutas, emborracharse, y, jugar, asesinar o ira. No, solamente eso no lo es. Sí, ciertamente lo es, pero hay otros
otros tipos de pecados, el chisme, la crítica, la amargura, la preocupación, el miedo, la ansiedad, también son pecados porque estás actuando independientemente de Dios. Y si te vienen noticias como que viene una tercera guerra mundial y estás en el epicentro del sitio de la posible guerra mundial, y tú dices, bueno, si me tiene que caer una bomba lanzada por los rusos, que venga, bienvenido sea. Será una maravillosa oportunidad para estar concentrado en Dios y decir, Padre, gracias. Si este es el instante en el que me tengo que ir contigo al tercer cielo, bienvenido sea. O posiblemente sea la oportunidad increíble que nos pueda dar Dios para enseñar que se puede ser feliz en medio de las peores circunstancias. Y es allí donde muy probablemente sea necesario que venga una tercera guerra mundial y que la gente pueda voltear a mirar a Dios en lugar de seguir buscando placeres en las cosas de este mundo. Porque lamentablemente eso es lo que sucede, buscando la felicidad en cosas, en condiciones, en personas, cuando en realidad lo que necesitamos es estar concentrados con Dios para conocerle y estar en la llenura del Espíritu Santo la mayor cantidad de tiempo posible. Porque nosotros, dice Romanos 3:28, nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Y nos dice en Romanos 4, del 4 al 5, ahora, para el que trabaja para salvación, aquel individuo que trata de hacer obras buenas para tratar de alcanzar la salvación, su salario se le calcula no en las bases de la gracia, sino en las bases de la deuda. Porque significa que no va a poder, bajo ningún concepto, alcanzar la gloria de Dios. Y en Romanos 4:5 nos dice, pero al que no obra para salvación, sino que cree en Él, quien justifica el impío, es decir, quien cree en Cristo, su fe le es acreditada para rectitud. Y en Romanos 4, del 14 al 16 nos dice, porque si los que se basan en la ley son herederos, entonces la fe ha venido a ser nula y las promesas han sido canceladas. O sea, si es por portarse bien, entonces, ¿verdad? Pero entonces la fe es nula. Y no es el caso. Todo es por fe, por lo que Dios provee para que nosotros tengamos la oportunidad de creer en Cristo, tener la rectitud de Dios imputada, una vida espiritual, 40, 39 irrevocables y un revocable, ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, sacerdotes, embajadores. Esto es increíble. Y estamos aquí con el propósito de venir a conocer este maravilloso regalo, alcanzar la máxima felicidad en medio de las peores circunstancias. Sean enfermedades, sean guerras, sean las peores situaciones, crisis económica, hambre, porque podemos ser perfectamente felices incluso viviendo bajo un puente, pasando frío y sin comida, solos, para que nuestra felicidad no dependa de personas, sino dependa de lo único que es estable, perfecto, infinito, que es Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Para la próxima clase seguiremos con el estudio del tema de la gracia. Para que quieran, pueden ir también a visitar, aunque el tema en YouTube es el tema, estoy iniciando apenas con la esencia de Dios. Aquí continuaremos con la serie de clases que venimos enseñando desde hace bastante tiempo. Así que saludos a todos y esperamos que nos concentremos en la próxima oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este privilegio, esta oportunidad que nos das de poder estudiar, conocer tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este hermoso fenómeno espiritual a fin de que podamos glorificarte para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.